Nacional Javier Milei le tomó juramento al ministro del Interior Lisandro Catalán. Al oficializar el nombramiento del funcionario, el gobierno reactivó el Ministerio del Interior y redefinió el rol de la jefatura de gabinete. La ceremonia se realizó en Casa Rosada con la presencia del Gabinete Nacional. La función de Catalán será clave para volver a acercar posiciones con los gobernadores, con la mira puesta en el Congreso con minoría en ambas cámaras legislativas. Andrés Larroque criticó al gobierno nacional por su falta de diálogo. Por Radio del Plata, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires dijo que para salir de esta situación se necesita reconstruir un frente lo más amplio posible. Para salir de esta situación, lógicamente, se necesita reconstruir un frente lo más amplio posible. De aquellos que tengan cualquier matiz o diferencia con esta política, tienen que ser parte del diálogo. Después, naturalmente, se verá si esas diferencias alcanzan para constituir una oferta electoral conjunta o para coordinar acciones tácticas en términos de lo que puede ser ponerle límite al gobierno. No alcanza con la unidad y con un frente si no se sabe para qué, si no también no está clara la metodología de funcionamiento, la toma de decisiones, la conducción, bueno, en fin, cuestiones operativas que son fundamentales a la hora de desarrollar la política. Internacional. Donald Trump aclaró ante la prensa si Washington planea llevar a cabo ataques contra el territorio continental de Venezuela. Lo expresó en medio de la profundización de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el sur del Mar Caribe para supuestamente enfrentar los cárteles de la droga. Vamos a ver qué pasa, contestó el presidente de Estados Unidos. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus traficantes de drogas y sus drogas. Esto no es aceptable, afirmó. El jefe de la Casa Blanca responsabilizó al país latinoamericano de enviar a los integrantes de la organización criminal al territorio norteamericano. El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para hoy 21 grados, la actual 16 grados 9 décimas, humedad 87%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, del Plata. La radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14, con Diego Schurman y equipo, en Del Plata, la radio de la verdad. ...12:35, seguimos haciendo el zoológico aquí en Radio del Plata. Claro, y leía un comunicado de Carvap, es impactante, ¿no? No ha tenido mucha difusión, dice... Más de 2 millones de hectáreas afectadas, la producción perdida y la vida rural paralizada. Desde Carvap, en soledad, desde hace meses y a través de varios informes, venimos alertando y reclamando por la grave situación hídrica que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, y junto al informe hay algunas imágenes, entiendo yo, satelitales, que efectivamente te muestran los manchones, ¿sí?, de las zonas anegadas. Vamos a hablar un poquito de esto, tiene que ver con la producción argentina, ni más ni menos, y vamos a hablar con Ignacio Kowarski, presidente de Carvap, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, a quien tenemos en línea. Kowarski, Diego Schurman lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bien, a ver si podemos amplificar un poco esta información que surge del informe que ustedes han difundido. Bueno, es en realidad unos boletines de información que estamos haciendo desde Carvap, desde que empezaron la lluvia en el mes de febrero, donde claramente podemos ver por imagen satelital los campos inundados o encharcados. Lo hicimos en febrero, lo hicimos en marzo-abril, lo hicimos en mayo-junio, y posterior a las últimas lluvias volvimos a hacer un informe para que quede. Ahora, a esto que se está viendo de afectación, luego hay que sumarle un montón de hectáreas de campo más, que no es que están encharcadas o inundadas, sino que tampoco se puede llegar al campo por problema de camino. Claro, por tanto, son muchísimas más hectáreas, ¿no? Ustedes hicieron un cuadro de imágenes satelitales que fueron tomadas del 2 al 7 de septiembre, exacto, donde ponen la cantidad de superficie inundada, la cantidad de superficie anegada, muy anegada,
Y el total, ¿no? Y ponen los partidos, ¿no? 9 de julio. Sí, por ¿no? cada partido. No, me parece que hay como una suerte a ver, estoy tratando de repasar. Sí, 9 de julio, la zona más afectada por lo que estoy viendo en este cuadro, con 61.731, que son metros cuadrados de superficie inundada. Hectáreas son. Hectáreas, perdón, claro, hectáreas afectadas. 52.408 muy anegadas, esas hectáreas, y 48.335 anegados, ¿no? Un total de 162.474. ¿Este alerta es en función de qué? Ustedes lo que están diciendo con esto es falta obra pública o a otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que tienen en la mira cuando hacen este boletín? Sí, claro. Lo que queremos poner en evidencia es que este tipo de ciclicidad de clima existe. Ya pasó en el 60 y pico, pasó en el 87, pasó en el 2001, pasó en el 2017. Este tipo de lluvias intensas vienen y son recurrentes. A veces hablamos de seca, pero también están las inundaciones. No es general, son puntuales, pero sí se está dando sobre un montón de superficie que faltan obras. Y no es de la obra pública de ahora ni de hace 10 años. Desde hace muchísimo tiempo que está esto ya planificado, escrito, y la verdad que los avances no existen. Y esto empieza desde los municipios, provincia y nación. En los 3 niveles todos tienen que ponerse de acuerdo de qué manera poder manejar el agua, porque a veces cuando escasea, es cierto, hay que tratar de retenerla un poco para llenar napas, para un montón de cosas, pero cuando hay semejantes eventos, hay que lograr que escurra más rápido, porque no podés estar 2 años sin poder trabajar un campo, y eso es un poco lo que nos está pasando. La gente de 9 de julio hoy, por falta justamente de previsión local y provincial y nacional, hoy está viendo cómo los trigos que alcanzó a sembrar, algunos se perdieron, y muchos productores van a esperar a ver si en noviembre, diciembre, por las temperaturas y días más largos, se evapora tanto la llegada al campo como en el campo mismo, para ver si pueden sembrar algo de gruesa. Si no, directamente no van a sembrar nada hasta el año que viene. Es un año sin poder campo. Sí. Estamos hablando 9 de julio, Lincoln, Bolívar, 25 de mayo, General Ablear, Carlos Casares, Saladillo, Peguajó, Carlos Tejedor, General Viamonte, General Pinto, Bragado, Junín, Hipólito Yrigoyen, Florentino Meguino, Leandro Alem y Chacabuco, ¿no? Por lo menos es el cuadro que tenemos en nuestro poder en función del boletín que ustedes hicieron. Me preocupa algo, porque el boletín arranca desde Carvap en Soledad. ¿Qué pasa con el resto de los sectores vinculados a la actividad? Bueno, a ver, lo que nosotros vemos a veces es que la gente se quiere, que a veces se quieren adjudicar una cosa y otra, y nosotros, porque está escrito, venimos tratando esto y no veíamos que otras entidades hayan tratado el tema como nosotros, que hayan puesto el tema en evidencia como nosotros, y después resulta que salen entidades como con un poder de llegada a los medios, como que la cosa empezó ahora. Y lamentablemente los productores hace tiempo vienen sufriendo esto. Entonces decir, como que descubrimos ahora en el mes de septiembre que el campo está inundado, es una pena, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que ser respetuoso con los productores, y si esto nosotros de Carvap lo venimos planteando de febrero a marzo, bueno, desde febrero a marzo hay problemas, no desde ahora. El reclamo que hacen ustedes, además de la concreción de obras hídricas que están pendientes y que de alguna manera pondrían una solución total o al menos parcial a estas inundaciones o zonas anegadas que ustedes están marcando, además de eso, ¿qué es lo que están reclamando? Y en realidad tratar, por supuesto, lo urgente, que es que se pongan de acuerdo los municipios, provincia y nación, para ver de qué manera pueden ayudar a los productores y a la gente que vive en el campo, porque acá hay maestros que no llegan a la escuela, chicos perdieron escolaridad, gente que si tiene algún problema en el campo no acceden las ambulancias ni la policía. La urgencia hay que atenderla. Y después, en definitiva, hay algunas cosas puntuales. Ejemplo, hay un tramo del Salado, que es el 4.2, se determina así porque cada tramo de la limpieza del Salado, que arranca ya contra el mar, digamos, y llega hasta Junín, se dividió en 5 tramos. Bueno, cada tramo tiene subtramos. El 4.2 es un tramo que está paralizado, es un tramo que lamentablemente no se tiene que ejecutar con Fondo Hídrico Nacional, y hace un año que no se están desembolsando los fondos, entonces las empresas se fueron, ¿sí? Son 30 kilómetros de obra que tiene la plata, el Estado Nacional en algún lado tiene la plata, y bueno, va desde La Elvira hasta la ruta 205, ¿sí? En Roque Pérez. Eso hay que hacerlo, porque si no, se limpió abajo, se limpió arriba el río, si vos tenés un corcho al medio, un tapón de tierra,
lamentablemente toda esa zona desborda el agua y hace que toda la obra anterior y posterior no sirva. Entonces eso Nación tiene que ejecutar los fondos, tiene que llamar a las empresas y que vuelvan a trabajar. Y de otro lado, hay mucha obra provincial que tiene que ver con Nodo Bragado, por ejemplo, que le daría salida a todo el agua del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que hace 20 años la venimos discutiendo, y recién en septiembre pareciera que este año una empresa terciarizada nos va a dar un proyecto de qué obras habría que hacer. Eso hay que ejecutarlo cuanto antes. Entonces, lo urgente y lo de fondo, que es para que la próxima vez que tengamos semejantes lluvias, bueno, el agua escurra y los tiempos de recuperación de caminos y de campos sea más rápido, ¿no? Bien. Ignacio Alejandro Díaz y saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estamos hablando de lo urgente, lo inmediato, que sacar la producción y demás. Ahora, ¿este modelo acompaña a los productores? ¿Se puede producir? ¿La liquidación se hace en términos económicos buenos para los productores? Contame cómo está este panorama, porque estamos hablando de estructuras ahora, pero me quiero ir un poquito más a la producción. Sí, acordemos, me interesa resaltar una cosa. Esto no es solamente para sacar producción, esto es la gente que vive en el campo. Obvio, sí, sí, sin duda. En un departamento o en una casa vive en el campo. Claro. Y está aislada. Sí, no puede salir, no puede ir a comprar, no puede ir a visitar a un pariente, y si se cae del caballo, muere en el campo porque la ambulancia no llega. Eso pasa todos los días en estos lugares. Entonces, más allá de eso, las liquidaciones, por supuesto, de grano, si es a eso a lo que te referís. Sí. Imagínate que esto es solamente provincia de Buenos Aires y un área de 10 distritos, 12 distritos. Todo lo que el país, con las distintas cosechas, es diferente, ¿no? Esto es un área muy puntual y que muchos, como siempre decimos, más allá de precios, se calzan según necesidad. Ejemplo, si yo no voy a sembrar cosecha gruesa, o sea, maíz, soja, girasol, no voy a necesitar vender porque como tengo el campo inundado, no vendo. Quedará el bolsón o en el acopio del pueblo quedará el grano, pero si yo no puedo sembrar, no vendo. O sea que evidentemente ahí puede haber alguna cuestión. Lo mismo, ¿qué pasa con los campos que iban a ser alquilados pero que ahora están bajo agua? ¿A quién le alquila ese dueño? ¿A quién le alquila el campo si está bajo agua o si no te da certeza de que lo puedas sembrar? Bueno, ahí el que alquila no va a vender y el que quiere alquilar no va a vender para poder pagar, y el tipo que vivía del arrendamiento va a quedar mirando al cielo, ¿no? Entonces hay ahí probablemente algún impacto, no sé cuánto medible, porque mucho, de nuevo, ya lo que era cosecha fina se liquidó y se vendió, que es lo que hemos estado viendo. Lo que sea cosecha siembra de la gruesa, está todo por verse en esos distritos. El resto, por ejemplo, Trenquelao, que yo estoy a 170 kilómetros de 9 de julio, acá está todo funcionando normal. Ahora, Ignacio, son superficies puntuales, ¿no? ¿Tienen una devolución frente a estos reclamos que hacen? ¿Alguien les responde? Mirá, desde Carvap venimos como te digo, hace meses con esto. Nos juntamos con Hidráulica, nos juntamos con la Autoridad del Agua, nos juntamos con intendentes, nos juntamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que tiene dos vías. Las institucionales, que tienen que ver con las comisiones de emergencias, tanto locales como provinciales, que eso nos juntamos todo el tiempo y ha caminado bien. Y otra, la vía de la urgencia, que tiene que ver con la atención de los inundados. Bueno, eso claramente, como dijo la rural de 9 de julio, tuvo alguna demora en respuesta de la provincia de Buenos Aires. Ahora empezaron a aparecer algunas máquinas, esperemos que aparezcan más. Y de Nación, recién el secretario Iraeta bajó la semana pasada, yo lo vengo invitando hace tiempo, y bajó la semana pasada al distrito 9 de julio, ¿no? Bien. Y de Nación no hay una respuesta concreta de atención de la emergencia, la verdad que no la hay. Sí hay acompañamiento con la emergencia nacional, que es cumplir con la ley, tanto provincia como nación cumplen con la ley de emergencia provincial y nacional, dando la emergencia a esos productores, que tiene supuestamente alguna línea de crédito accesible para los productores, tiene condonación o postergación de pago de algunas cosas, pero la urgencia la verdad que está dejando mucho que desear todo. Bien, bueno, seguimos atentos a esta situación que ustedes están marcando hace muchísimo tiempo. Bueno, de alguna manera la ponemos nuevamente de superficie, ¿no? Como hacen ustedes a través de estos boletines, para contar que no anda todo bien y que hay situaciones a resolver. Ignacio, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la nota, por supuesto que nos debemos a ustedes en este sentido, porque son quienes divulgan estas cuestiones y que nos dan un espacio para poderle comunicar no solamente a los productores, que son quizás los que más están metidos, sino a la gente que vive en el campo y a la gente que vive en el pueblo cuál es la situación. Esto no es llorar, esto es marcar una realidad y que, bueno, hay que ser solidario a veces cuando la gente está inundada. Cuando un pueblo se inunda,
claramente nos ha pasado que se es solidario y se ayuda y demás. Ujú. Cuando el campo se inunda, bueno, también hay que marcarlo y ver que por lo menos se puede hacer, ¿no? Bien, Ignacio Kovaski, presidente de CARVAP, gracias por el tiempo. Abrazo a los dos, Hasta cuídense. luego. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 43739500 www.multiled.com.ar. La mejor manera de terminar la jornada y comenzar un nuevo día. La noche recién comienza. Con Leo Rossi y gran equipo. Los lunes, martes y viernes, prepárate, porque Del Plata se transforma en una fiesta. Desde las 22, 2 horas con toda la información, la música y el entretenimiento. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. En Del Plata, la radio de la verdad. Diez minutos para la 1 de la tarde. Le ponemos su música, su firma, y es el momento del señor Alejandro De Biasi. Muchas gracias, líder. Por favor, usted se lo merece. Crónica de una muerte anunciada. Quedó demostrado que la estratega Karina Milei no está en cuestiones políticas, ¿no? Ujú. Todo eso que nos vendieron, que era un cráneo que había armado un partido de la nada, se cayó como un castillo de naipes. Queda demostrado que Milei evidentemente de economía / política no entiende. Si hubiese entendido, no estaría haciendo las cosas que está haciendo. Ujú. Y no las estaría haciendo de principio. Pero ya es historia que pasó, no vamos a hacer raconto acá, de todos los errores cometidos. A esta altura del partido entendemos que inclusive esa disputa con Mauricio Macri fue una pelea de dos pigmeos en lo que es política. O sea, en la historia argentina, Milei y Macri van a quedar por los desastres que hicieron. No van a quedar en los libros por algo, una obra que inauguraron, un derecho que le dieron a alguien. Y esa pelea fue entre dos pigmeos políticos. Saben muy poco y así llevaron el país a los tumbos. Inclusive detonando a un incipiente partido político que podía ser La Libertad Avanza y el PRO. Hoy Macri sale a querer jugar una partida en la que, para que veamos el desconcierto de este gobierno, Patricia Bullrich, que es la guapa entre las guapas, le pide a Macri que se junte. O sea, ese es el desconcierto. Si quieren una foto del desconcierto del gobierno, sáquenla ahí, que es hermosa. Quedó demostrado que el discurso de odio no funciona. No puede pasar, media hora, esa calentura que podemos tener en una discusión. Pero el discurso de odio no funciona. Y no funciona querer hacer un modelo económico de país con los mismos tipos que vienen de fracaso en fracaso. Porque Patricia Bullrich es una fracasada en la política, porque Sturzenegger es un tipo que no entiende absolutamente nada y es un mentiroso, que odia a este país, que evidentemente lo único que le gusta un poquito de la Argentina es ir a ver a Gimnasia y Grima de la Plata, que no puede, Cuando porque puede, mal, claro, lo eso te iba a putea, decir. lo putea. Ahora ni siquiera va a aparecer, pero Ujú. cuando sus acciones no estaban tan en baja tampoco podía ir a la tribuna.
Y que el círculo rojo también tiene algunos mitos que en algún momento tenemos que romper. Porque tampoco saben de política. Y cuando hacen las cosas se les notan mucho los hilos. Llámese este acto que no sé si será fallido de promocionar a algún candidato con la caída de este gobierno. Porque es la crónica de una muerte anunciada. Y esto no es golpismo. Esto es mirar lo que está pasando. Miren lo que están pasando ahora en los mercados, como están abriendo. Y ojo, que los mercados fueron lo suficientemente comprensibles para darle una semana de changüey al gobierno. Esperaron casi una semana porque el boleto se lo picaron el viernes al gobierno. Habló de los mercados. Hasta el viernes, más o menos, sostenían la cosa. O sea, el viernes dijeron, muchachos, hasta acá llegó mi amor y empecemos a vender. Inclusive las consultoras, vos nombraste alguna importante en los títulos, que dice, rajen, a ver, es un poquito, yo soy un bruto, ¿viste? Son un poquito más protocolares los muchachos y dicen, miren, la verdad que no está para invertir en la Argentina, pero cuando vos lees el entrelínea es, rajen, vayamos a los botes porque esto se inunda. ¿Cómo va a creer tanto el Círculo Rojo como la economía en general que este plan podía funcionar si estaba atado con alambre? Y lo explico sintéticamente. Lo que proponía Caputo era ganar las elecciones, porque se ganaba las elecciones, se le ponía el clavo al kirchnerismo, y a partir de ahí bajaba el riesgo país. Y a partir de la baja del riesgo país empezaban a entrar las inversiones. Y con las inversiones empezaba a funcionar el modelo económico. ¿Ese es un plan económico? O sea, esperar que unas elecciones te vayan bien para que el otro partido se muera y para que después baje el riesgo país. La verdad, que de chico de primer grado. No pasan ni para 2 cuadras de la Facultad de Economía. Les pegan un shot en el tuje. Si ese es el gran plan de la Argentina, insisto, es la crónica de una muerte anunciada. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata. La radio de la verdad. Cinco minutos para la 1 de la tarde. Ya fue la reunión de esta mesa nacional por un lado. Ya fue la jura de Lisandro Catalán como flamante ministro del Interior. Ya se está pergeñando lo que va a ser la grabación de la cadena nacional que va a realizar Javier Milei. ¿Hay hora prevista de la grabación? Yo no tengo la hora prevista. Sé que va a ser durante el curso de la tarde, pero obviamente está anunciada que a las 9 de la noche se transmite esto. Vamos a preguntarle a Valentina Páez, nuestro móvil que está en Casa Rosada, a ver si tenemos algún datito más de esta reunión de la mesa política o algo, ¿no?, vinculado a la cadena nacional. ¿Qué haces, Valen? ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo están? Hola a todos, al equipo ahí en la mesa. Sí, con respecto a la cadena nacional, se dice por acá que a las 5 de la tarde se espera que el presidente la grabe entre las 5 y las 6 de la tarde. Bien. Luego se supone que ya comenzó la mesa provincial, que se esperaba, la presencia de Sebastián Pareja, Santilli, Ritondo, Espert, y los intendentes convocados son Lanús, Valenzuela y Montenegro, pero parece que Lanús no vino porque tenía un viaje previsto. Ajá, bien, o sea, con una ausencia ya sí. de entrada. Ramón Lanús, que es de San Isidro. De San Isidro, yo todavía no entiendo el propósito, digamos, sí. ¿A qué se va a llegar con estas mesas? No sé. ¿No? O sea, vos armaste las mesas para discutir que una estrategia electoral, nada más. No, mi amigo Ariel Basile de Ámbito hicieron una mesa para poner el café y los celulares. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, vamos a ir más adelante. Por ahí tenemos un ataque de ansiedad y estamos esperando algo rápido y por ahí sucede algo más adelante. Conocedores un poquito del tema por años de laburo, apelamos a la frase de Perón, ¿no? Cuando se crea una comisión es para que no se solucione nada. Claro. Cambiar la palabra comisión por mesa, ¿no? Pero bueno, un poquito viene el clima así. Ya juró Lisandro Catalán. Vamos a tener esta grabación. ¿Se sabe, Vale, si graba en Casa Rosada o en Olivos? ¿La cadena? Se cree que graba en Casa Rosada. Viste, está todo muy hermético acá, la información que llega a los periodistas.
Entonces, nada podemos confirmar al 100%, pero lo que se dice es que graba entre las 5 y las 6 de la tarde aquí en Casa Rosada. Bien, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el presidente Milei. Esperemos a ver qué dice, ¿no? Yo ya a esta altura, después de haber escuchado todo lo previo de Guillermo Franco, del propio Luis Caputo, no tengo demasiada expectativa que sorprenda con algo. Por ahí me confundo, ¿no? Pero va a hablar de la ley de presupuesto que va a generar otro debate. Pero está bien, es necesaria una ley de presupuesto, ¿no? Pues se ha manejado durante 2 años el gobierno sin ley de presupuesto, es decir, sin una hoja de ruta, con una manera discrecional de manejar los fondos que ha generado ya polémica, ¿no? Pero claro, ahora hay otro contexto. Hay que ver qué es lo que hace el gobierno con esto. ¿Qué me ibas a decir, Valen? Sí, perdón que te interrumpa. No, lo que salió de la mesa política, lo que trascendió, también como te volví a decir, nada 100% confirmado, pero era el recorrido por las provincias que se confirma la presencia de Javier Milei en Córdoba, Mendoza, Corrientes y Santa Fe. Bien. Esto puede cambiar, obviamente, pero es lo que trasciende. Bueno, tiene una provincia amiga, como Mendoza, con Cornejo, y 2 provincias ex amigas, si querés, porque lo han bancado a Milei al principio, ¿no? Con Yarlora en Córdoba y Puyaro en Santa Fe, que ahora son parte de este entente que se llama Provincias Unidas, que intentan marcarle la cancha al gobierno después de haberlo apoyado prácticamente en todo, ¿no? Pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque una foto, lo hablamos en el pase, está bien, la foto hay que hacerla, es algo más que la foto, ¿no? Sí, salvo que Milei utilice la foto para la campaña, para las elecciones del 26, claro, pero no le dé ninguna respuesta a los gobernadores, ¿no? Hay que ver qué pasa. Pero bueno, ahí está la agenda, ¿no? De un presidente que en 2 años recorrió muy poco la Argentina, muy poco, y en algunas oportunidades simplemente para actos partidarios, claro, ni siquiera preocupado por la situación provincial. Bueno, Valen, retomamos en cualquier momento, cuando tengas novedades nos avisas. Dale, Diego, muchas gracias. Ahí estaba, Valentina Páez desde Casa Rosada, tras la reunión, ¿no?, de la mesa política, sin demasiadas novedades. No, ahora... seguro. Me sigo quedando con algunas cuestiones, Diego. Macri, que además se juntó con Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Desayunaron, creo, ¿no? Sí. Por ahí, por algún bar importante. Están desconcertados los ex-pro. Sí. Porque vos mencionás a Bullrich, ¿no? Que después de haber dicho, chao Macri, ya está, me liberé de vos, estoy en la Libertad Avanza ahora, junto a los del PRO para que se pasen a la Libertad Avanza, empezó a decir, bueno, tendría que conversar con Mauricio. Ritondo, que dicen que los días posteriores a la elección también estuvo bastante enojado por cómo se llevó a cabo la elección, obviamente. Larreta que le habrá dicho a Macri, che, yo te avisé, ¿no? Yo te avisé, le habrá dicho. Sí. Pero por ahí me tiraron una cosa, no sé, porque me vino por lo que contaste de los gobernadores, de la Liga esta de los Gobernadores. Parece que Macri tiró ahí una línea, obviamente tiene contactos con varios de ellos. Sí. Pero no sé si los gobernadores van a querer juntarse con Macri. Más allá de que pase todo este proceso, pasa las elecciones. Macri se autoprotegió esta última elección escondiéndose, digamos. No claro. Hay que ver si efectivamente las esquirlas de lo que fue esa paliza no le llegaron a él. Yo creo que le llegaron. Bueno, por eso, él pensará que no, está intentando reconstruir estas reuniones con Larreta. Andás a ver cuál es el propósito, pero evidentemente tiene que ver con pensar una alternativa a Milei. Después de ahí a que surta efecto ya es otra cosa, ¿no? Insisto, como digo yo, que la verdad, sinceramente, Macri me parece que tiene estas reuniones pues está al pedo. No tiene nada que hacer, bueno, pará. Se va a tomar café. Estaba jugando el bricho. Sí, bueno, ¿no? Por eso, digo, no tiene nada para hacer en la FIFA y demás. Entonces dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos a ver, llamamos a alguno para ver si quiere tomar un café y demás. No tiene mucho margen para negociar. Bueno, sonó el top. 1:00 PM, momento de actualizar las noticias en la voz de Verónica Méndez. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 16 grados 9 décimas, humedad 87%, el cielo está despejado. Daniel Arroyo sostuvo que está bien que el gobierno promulgue la ley de discapacidad. El diputado nacional de Unión por la Patria se refirió en Radio del Plata a la decisión de Milei de cambiar de opinión e ir por el lado de la racionalidad.
urgente. El gobierno tiene que poner en marcha la ley. De entrada, el primer reflejo fue judicializarla, que era un absurdo, no tiene sentido. Me parece que va por el lado de la racionalidad. Tiene que ir por la racionalidad. ¿Qué hubiera sido lo lógico? No lo hubiera vetado. No voy a entender jamás cómo vetó una ley que es lógica, es racional, resuelve el problema, y cómo el gobierno tardó tanto en darse cuenta que había un problema central. Todas las familias se estaban diciendo, todos se lo estábamos diciendo, pero sí, claramente, yo voy por el lado de la racionalidad, de poner en marcha la ley, de trabajar seriamente y de que las cosas mejoren. Ese es el aporte que todos tenemos que hacer. El decano de la Facultad de Derecho dio una clase pública y la UBA se prepara para una gran movilización el próximo miércoles. La idea es que este tipo de actividades se repita en la puerta de otras facultades con profesores prestigiosos y decanos. Las medidas se enmarcan en un plan de acción contra el veto dictado por el presidente de la Nación, Javier Milei, de la Ley de Financiamiento Universitario. Un hombre atacó a su pareja y a su beba y apuñaló al novio de su hijastra en Bahía Blanca. De acuerdo al parte policial, el agresor le dio una golpiza a su pareja y la beba de 11 meses que tienen en común recibió algunos golpes durante el forcejeo. Tiago Rodríguez, el novio de la hijastra del agresor, intentó detener el ataque, pero el hombre intentó apuñalarlo en el pecho, no lo logró, entonces luego le provocó cortes en el rostro y en el cuello y escapó, pero a unas pocas cuadras lograron detenerlo. Temperatura en la ciudad 16 grados 9 décimas, humedad 87%, el cielo está nublado. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, un desfile incesante de la realidad, con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. 1:04 p.m. y estamos arrancando una semana complicada para el gobierno, sobre todo por la foto de este miércoles, la foto dentro y fuera del Congreso de la Nación. Ustedes saben que los legisladores van a intentar ratificar las leyes que Milei vetó. Estamos hablando del financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional. Por estos temas, puertas afuera se puede dar una de las marchas más importantes de la era Milei. Van a estar los estudiantes, que el año pasado ya habían protagonizado acaso la movilización más numerosa. Van a estar los trabajadores de la salud. En rigor, todos ellos se van a sumar a la tradicional marcha de los jubilados de los días miércoles. Y por supuesto que van a estar presentes dirigentes sociales, sindicales y políticos de la oposición. Milei ya había hecho el milagro de unificar a todo el peronismo en la última elección bonaerense. Ahora está logrando unificar a toda la clase política, más allá del peronismo, con esta puja sin cuartel, ya no solo contra el Congreso, sino también contra los gobernadores. La idea de morir con las botas puestas, que parece transmitir el gobierno por estas horas al negar un cambio de rumbo, no puede ser a costa del voto de la gente. Ustedes me dirán, che, a Milei también le votó la gente. Sí, claro, por supuesto. Pero si le veta todo el Congreso, cuyos legisladores llegaron a hacerlo también por el voto popular, si perdió 8 de las últimas 10 elecciones provinciales, o sea, perdió por el voto de la gente, si perdió por paliza en la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país, si se pone de punta a los gobernadores, que lo son por el voto de la gente, diciéndole que ahora quiere negociar con ellos y nombrando un ministro del Interior de buena relación con ellos, como es Lisandro Catalán, y simultáneamente les voltea una ley promovida por los propios gobernadores, como es la del reparto de los aportes del Tesoro Nacional. Bueno, si pasa todo eso, si insiste con su inflexibilidad y no hace una lectura política de que ya no lo quieren acompañar en el camino que tomó hasta ahora, la cosa se va a poner realmente muy difícil.
Y la cancha no se la está marcando solo el peronismo. También, aunque por otras razones, se la está marcando lo que llamamos los factores de poder. Empresarios, sectores financieros, grupos mediáticos, le están advirtiendo a Milei que no desconozca este contexto, que no es gratis, y empiezan a mirar algún sucesor alternativo entre los gobernadores. Esto es como el fútbol, ya lo dijimos. Cuando ganás, se disipan las internas. Cuando perdés, afloran. Y esto también lo vemos sobre todo en el oficialismo. La persona que ligó a Karina Milei y a Lule Menem con la corrupción fue Diego Españuelo, que además de haber sido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, es el abogado de Javier Milei. Los que arremeten duro contra la hermana del presidente son los integrantes de la militancia digital que responden a Santiago Caputo, asesor del presidente. El gordo Dan, como se hace llamar en redes Daniel Parisini, pidió en redes sociales la cabeza de Sebastián Pareja, la persona en la que confió Karina Milei para armar la fallida estrategia electoral bonaerense. Mucho, pero mucho fuego cruzado interno, poca acción para apagarlo. El gobierno así estira la crisis política y económica, ¿no? Políticamente, qué sé yo, podría haber hecho algún cambio urgente de gabinete por los audios de la corrupción y porque estos audios, insisto, los validan los propios. Son audios hechos circulados, puestos en circulación por ellos mismos, no por la oposición. Son voces que pertenecen al oficialismo. El otro día Fernando Cerimedo, a cargo del portal mileísta La Derecha Diario y ex asesor de Milei, declaró ante la justicia que Españuelo ya le venía contando del nicho de corrupción en el que se había convertido el área de discapacidad. O sea, se suma un nuevo protagonista de La Libertad Avanza diciendo que en el gobierno hay corrupción. Otra vez las acusaciones vienen desde el propio espacio. Ustedes me dirán, Javier y Karina son inseparables. Nunca él va a desplazar a ella. Bueno, el costo puede ser enorme. El costo puede ser enorme. Miren, el tamaño de la crisis política es tan grande que hasta Alberto Fernández se animó a reaparecer en redes sociales para hablar de los perritos, de su perrito. Pero apareció Alberto Fernández. El mal momento que debe estar atravesando el gobierno para que suceda esto, ¿no? Ahora arma mesas políticas, supuestamente para encaminar el asunto. Era Perón, ¿no? El que decía, si querés que algo no funcione, crea una comisión. Bueno, cambiar la palabra comisión por mesa, como decía antes, es lo mismo. Pero además son mesas integradas por los mismos de siempre. Y esos mismos de siempre tienen que recoger el piolín de los insultos de Milei a los legisladores, a quien tildó de ratas, a los gobernadores, a quien les prometió fundirlos, a los economistas, a los que tildó de conochantas. Es una tarea de mínima difícil, no imposible, pero realmente muy difícil. Tan difícil que hasta esos gobernadores quisieron que sus legisladores en el Congreso le votaran todo, absolutamente todo a Javier Milei, bueno, ahora se plantaron. Y vamos a recordar una vez más, ¿no? Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, usó una figura peculiar para describir su enojo con Milei. Alguien me dice que la frase es de Perón, ¿no? Cuando describió al gobierno como palomas de iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque, disculpen la palabra, estoy reproduciendo lo que dijo Sáenz, porque cagan a los fieles. Por eso le dijo paloma de iglesia. O sea, muchos gobernadores, sean peronistas radicales o del PRO, reconocieron así haber acompañado a Milei en su política de motosierra, pero hasta acá llegaron. Al menos así lo hicieron saber el cordobés Yarlora y el correntino Valdés, con quien hablamos la semana pasada, y mirá que le ha tirado centros a Milei, ¿no? Bueno, esto sucedió en un encuentro en Córdoba, donde empezaron a marcarle la cancha al gobierno nacional. Pero a Milei no solo le dan la espalda ex gobernadores amigos. Habrá que ver si en la cadena nacional de esta noche el presidente le hace un guiño cuando hable del presupuesto, sino también un grupo de legisladores que se abrió de La Libertad Avanza para armar un bloque propio llamado Coherencia. Pero decía, la crisis no es solo política, sino también económica. El salto del dólar. Bueno, me había puesto acá en la guía, ¿no? El salto de 85 pesos en una semana, ya son 100, porque hoy se fue a los 1.480 y traspasó el techo de la banda que se había fijado el presidente para intervenir en el mercado cambiario. El riesgo país superando la barrera de los 1.000 puntos. Financial Times, el prestigioso medio británico, hablando de la crisis más grande de Milei. Hay un esquema, y esto no lo tengo que explicar, lo sabe todo el mundo, que no genera crecimiento, que no genera empleo,
que no mejora los ingresos de la enorme mayoría de la población. ¿Qué más? Las tasas por las nubes, la falta de inversión, la pérdida de reservas. Y esto también lo recordamos muchas veces. Entraron dólares y muchos, por el blanqueo, por las liquidaciones del campo, por el préstamo del Fondo Monetario, hoy el sponsor en soledad del gobierno, y sin embargo se siguen quemando reservas en pos de mantener este esquema cambiario. Y lo cierto es que hasta los capitales especulativos se retiran porque dicen que esta economía es inestable. Claro, la economía real está sintiendo el impacto, ¿no? No hay superávit comercial, no hay datos positivos, hay caída de consumo y sobre todo hay un marcado crecimiento de la conflictividad social. Y este crecimiento de la conflictividad social, como decía al principio, va a tener un pico el miércoles, cuando confluyan distintos sectores sociales, sindicales y políticos contra los vetos de Javier Milei. De él, de Milei, ¿no? Y solo de él va a depender que se revierta este mix de crisis política y económica que por estas horas atraviesa la Argentina. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14, con Diego Schurman y equipo, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 5.150 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el Zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 16 minutos. Qué equipo, ¿eh? Qué equipo. Un día tenemos que hacer algo que yo hice dos veces. Sí. De corrido, sin tanda. Sin todo. Todo corrido. Todo lo que pasa. Lo que hablamos en el corte lo hablamos al aire. Todo lo que entran, sí. dicen boludeces. No sé. Sí, todo. Entran y tienen que decir todas las mismas cosas que dicen acá, las tienen que decir al aire. Yo digo equipo, como decía antes, ¿no? Equipo que gana, está todo bien, se disimulan las internas. Es cuando empiezan a aparecer unos roces porque estamos perdiendo, ¿no? Sí. No. No hay roces acá. No, acá está todo Sí, maravilloso. No. Tenemos toda la semana programada, tenemos comida, Todo. de distinta variedad, tenemos información política dura, tenemos música. Métete de misa, mira. Sí. Mira, escuchalo. A ver. Bailamos. Nos divertimos. Es un gran programa como tantos otros de esta radio, ¿eh?
como tantos otros de esta radio. Un gran programa. 13:17. No podemos decir. Sí, que es el mejor, sí. Dice el marido. Sí. ¿Qué tenemos? Un programa al aire tenemos. Tenemos las 3 de julio. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! Muy bien. Vine buena hoy. Sí. Quiero decir que para empezar la semana... O sea, pará, si venís buena, esta sección no tiene picante, necesita mucho picante. Un poquitito. Sí. Un poquitito sí, Bien. pero tranqui. Vamos con la número 1. Dale. Bueno, tiene que ver con Duki. Duki, cantante, él. Sí, él que Netflix lanzó el primer tráiler de lo que va a ser su película documental. Ah, mira vos. Se ¿Ya tiene llama- un documental? Sí, se llama Rockstar Duki desde el fin del mundo y va a mostrar todo lo que tiene que ver con la carrera de Mauro, así su Sí. nombre, nosotros lo conocemos como Duki, desde el quinto escalón, donde empezó, hasta hoy. ¿Puedo ser malo? Sí, claro, por supuesto. Si no estoy diciendo mala yo, puede ser vos. En una época los documentales se hacían sobre figuras Es verdad. de décadas de trayectoria. Es ¿no? Era verdad. como, bueno, una vez recontra consagrados ahí, Bien. bueno, ya es momento de hacer un documental. Duki anda muy bien, empezó Sí, de chico, claro. es Sí, bueno, sí. no estoy cuestionando la calidad ni tampoco los gustos. Pero me parece como prematuro para un documental. Es bastante, es mucho, sí. Pero Netflix, viste que donde ve Eh, la oportunidad, de ahí negocio, está. negocio. Por Capaz supuesto. Capaz que es un documental que dura media hora. No, bueno, no sé, por el tiempo, si vos... Y bueno, sí, No, pero yo creo que le están sacando el jugo. eso te iba a decir, están aprovechando que está en un excelente momento, donde sacó material hace poco tiempo, viene haciendo mucho Movistar Arena este año, entonces bueno, sí, Bueno, por a ver, supuesto. Lali tiene mucha trayectoria, empezó muy chica, pero sigue siendo Claro. chica. Sí, Pero claro, está explotando el momento, va a ser un quinto Vélez. sí. Hay que llenar 5 veces un estadio, ¿no? Y Lo además decíamos el digamos otro día. que Lali es actriz, es cantante. Pero está creo tiene que ahora otra- en el mejor momento. El sábado vi el recital. ¿Y? Me gustó. ¿Te gustó? ¿Sí? Me gustó. Bueno, tiene una gran puesta en escena, coreografía en todos los temas. Los músicos ya en cualquier banda, los músicos son buenos. unos caños. la verdad que Exactamente, tienen- conozco a gustó. una de las coristas. Te voy a decir lo que me gustó bastante de ese recital de Lali, que fue el escenario y las pantallas, ¿no? Unas Sí. pantallas al costado enormes. Son Sí. esas que realmente veías desde la otra punta, ¿no? Claro. Que a veces vas a algunos recitales y te ponen 2 pantallitas a los costados, Sí. que es lo mismo que... ¿no? Y además en Vélez se ve muy bien. Bien, tiene una disposición que está muy bien. Sí. Tiene un tamaño Está correcto. buena para ver Sí. un recital. Alguien me decía ayer, che, ¿por qué no un River que tiene más cantidad de espectadores y ya que llena, que llene más? Yo no sé si hay un tema de agenda, si hay otros recitales, si hay fechas deportivas Todo o eso. por cábala o porque le fue bien en Vélez o porque le Claro. sale más barato a Vélez. ¿Qué sé yo? No lo sé, ¿no? Sí, sí, pues es una producción Enorme. independiente, Sí, además sí, la de ella. Bueno, seguimos con Duki entonces. El 2 de octubre, el documental, Sí. de mini Duki. documental Bueno, de Duki. Bueno. Bueno, ¿ustedes quieren que sea mala también? Vamos con la número No, 2. sí, bueno. Porque si hay alguien que es mala, es ella, ¿Quién? Mirta. Mirta. Y que no se va a ofender por lo que voy a Así decir. yo no. No, le gusta. Así no. Mirta está más allá del Estoy aprendiendo de, No, le de gusta, la mejor. le gusta el papel de... No se calla nada, eso es lo que está pasando No, con y Mirta. sí, totalmente impune. Ya A los está. 98, ¿sabes qué? Si Sí, yo claro. a los 40 digo lo que quiero, imagínate Mirta. O sea, Mirta puede decir lo que quiere 5 Sí. veces. Bueno, tuvo una mesa política, una Vos tenés mesaza. menos de la mitad de la edad de Mirta. Sí. No, no hagamos cuentas. Déjala a O la sea que señora si en son paz. mal ahora... Yo soy Imagínate el cuando doble de llegue a mal. los 98. Dormís Dios enroscada mío. en una cana. Sí, totalmente. No se me acerquen. Bueno, lo tuvo a Francos en su mesa. Sí, Guillermo Franco, Sí. jefe de gabinete. Exactamente. Y también estaba la periodista Guadalupe Vázquez. Sí. Se ponen a hablar de la situación del país, de la clase media, que fue una de las más golpeadas. Ella empieza a hacer un análisis de decir la clase media, porque al final, si el sueldo no aumenta y si le siguen aumentando la cuota del colegio, esto, lo otro, me parece que es una de las más golpeadas. Y Mirta estaba ahí y de repente Tuki le metió un comentario. A ver. A mí me destroza el alma cuando escucho por radio o en televisión que dicen no me alcanza para comer. A mi familia no le alcanza. O el jubilado, los jubilados. Hasta que no solucione todo eso, la gente les va a votar en contra. ¿Cuánto tiempo, Mirta? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo se soluciona eso? ¿Cuántos años
de crecimiento necesita la Argentina para solucionar ¿Cuántos eso? años? ¿Sabe usted cuántos? ¿Usted me está haciendo una pregunta? Mira? Estoy comentando, le estoy diciendo. ¿Sabe cuántos activos en la Argentina hay por cada jubilado? 1,6. Es decir, usted tiene 1,6 personas que aportan para pagar un jubilado. ¿Qué sistema? Bueno, Franco es tratando de explicarle a Mirta, pero ella le dice, ¿usted me está preguntando a mí? Sí. O sea, yo tengo que saber en cuánto tiempo se soluciona esto. Bueno, se dio ahí un poco un cruce y él dice, no, porque al final siento que me está tirando la pelota a mí, como que me está haciendo responsable. Bueno, le dice, pero la Argentina es un país rico, tenemos todos. Y además, Franco es alguien que pasó por todos los gobiernos. Claro. Me lo va a decir a mí. Un poquito sí, hacerte responsable. Sí, te lo voy a decir a vos. Claro, ¿qué pasa? En ningún gobierno lo solucionaste. Claro. Dice, siento que me está echando la culpa a mí. Dice, ¿cómo lo solucionamos en 1 año y 8 meses de gobierno? Claro, ahí lo hubiese dicho, pero usted no está hace 1 año y medio. No, claro. Claro, Usted estás viene al mismo tiempo que yo en este lugar. Viene de la gestión anterior y del anterior. Y del anterior. Y del anterior. Y del anterior. Bueno. Sí, tiene la culpa, Hay sí. que ¿Franco es un loop? Sí, es un loop. Es un loop. ¿sabes? Pero hay que reconocerle algo, ¿eh? Es más político que varios de los funcionarios que están en el gobierno y pone la jeta, cara de piedra, pone la cara, Sí. cara de piedra, pero la pone por lo Es menos, ¿no? versátil este Franco. Hay otros que no, que no. Que no, directamente no. Bueno, y la número 3 Sí. tiene que ver con una vuelta a la tele, Gastón Sí. Pauls, que volvió anoche a la televisión con un programa que dio en llamar Ser Humanos. Ajá. Él tuvo un programa que se llamaba Ser Urbano. Sí. Bueno, ahora se llama Ser Ser Humanos. Ser Humanos. Ajá. En América a las 10:30 de la noche. Y lo que hace con este programa, hizo su apertura diciendo, bueno, le dimos este nombre al programa porque nos parece que es un gran momento para ser humanos, para ser empáticos, para estar con el otro, para acompañar. Pero a lo que tiende el programa básicamente es a contar historias de gente que vivió un poco la oscuridad y que también puede estar en un momento oscuro, que el domingo a la noche le pega el bajón. Habló desde todos los lugares, desde la salud, el consumo, la depresión. Tuvo sus primeros invitados, entre quienes se destaca Nahuel Penisi, Ajá. que lejos de abordar por ahí el tema de su no videncia, habló de cómo transcurre la vida, qué es para él ver y mirar. A ver. Esperanzador, la verdad. Muy, muy interesante. Si no lo vieron, ya está subido a YouTube y ya lo pueden ver. Pero me pareció muy, muy interesante el enfoque. Cierran con esta nota él, que también tuvo a otros participantes. Por ejemplo, a una bailarina que por un accidente está en silla de ruedas. Y muy, muy interesante de ver. Me parece que para el domingo a la noche, vos decís, medio bajón, te agarra el domingo. Bueno, es ahí, con pilas. Bien. Y Nahuel Penisi, que es un referente, cierra como todo este programa, donde cuenta, dice, no, bueno, para mí la luz es esto y la oscuridad es esto otro, no pasa todo por realmente poder ver, sino es otra cosa. Así que pueden ir a verlo. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. 1:00 p.m, 26 minutos. Escuchamos a Fito Páez porque Fito Páez es noticia. Exactamente, porque ya se estrenó el Tiny Desk de Fito Páez. ¿Qué es el Tiny Desk? Que hoy se conoce bastante, se escucha. Son conciertos acústicos íntimos que se realizan en Estados Unidos de artistas, algunos consagrados,
Tiene a algunos argentinos en su lista, como Juana Molina, por ejemplo. En su momento había hecho uno Nicki Nicole en el 2021. Es muy variado, por lo que pueden ver. Y en este caso cuenta con Fito Páez, que reversiona A Rodar Mi Vida, que estamos escuchando, Mariposa Tecnicolor, Circo Beat, Sale el Sol. Bueno, varios de estos temas. Así que ya se estrenó y es un récord argentino. Estuvo hace poco Catriel y Paco Moroso también, ¿no? En el Tiny Desk. Ay, ese no lo vi. Sí, mirá. estuvo muy bueno. Y por supuesto artistas internacionales, ¿no? Exactamente, Yo recuerdo por a supuesto. Bono, a los muchachos de Coldplay. Sí. Bueno, un montón, ¿no? de artistas. Está bueno porque Sting. son versiones acústicas. Diferentes, muy pero muy cálidas, por supuesto, también. Y es interesante ver al artista en otro rol, ¿no? Por lo menos no en los mega estadios, pues son, en el caso de los internacionales, bueno, Fito también, ¿no? Se hace shows como mínimo en el Movistar y después una cancha. Sí, claro. Menos Acá no. lo estás viendo como si fuera un ensayo, pero con un sonido muy lindo, muy privilegiado. Muy lindo, verlo. Bueno, estamos tan contentos y decimos tan lindo que vamos a escuchar a Fito Páez. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. 1.480 el dólar, 1.140 el riesgo país. Recién el Bueno, lunes. no son buenos datos, ¿no? Hay que ver qué pasa con la cadena nacional y la reacción de los mercados a la cadena nacional, ¿no? Pero me parece que empieza a haber datos que ya no es la oposición a un dirigente criticando al presidente de la nación, están hablando de los mercados, está hablando del sector financiero. El apoyo del Fondo Monetario no alcanza, ¿no? Quedó como único sponsor. ¿Viste? Es como esos trajes antiflama de los corredores de auto. Bueno, le quedó un solo sponsor, ¿viste? Que estaba lleno de... ¿no? Sí. Tenía gobernador tal, Bueno, legislador tal. A ver, nosotros lo venimos tocando, Diego, el tema de lo que está pasando en la industria metalmecánica, ¿no? Hoy la semana pasada hubo despidos en moto, en una compañía de moto, capaz que hablamos en estos días. Sí, mañana tenemos en vista una nota. Y lo que pasa en San Nicolás, y lo que pasa en Acindar. Y ahí también hay una señal del grupo Techim, más concretamente Pablo Roca. Por eso yo cuando hice el comentario, dije, el círculo rojo también le pifia. Porque este modelo económico, que es una especie de Frankenstein, ¿viste? Que tiene una parte de cada lado, después no es que alguien concentra eso. O sea, Milei no está capacitado para reunir a todos los actores de la Argentina, sentar a una mesa y decir, miren, vamos a hacer este plan. Porque después cada uno lo tironea de algún lado. Y por eso Roca hace lo que hace y le manda y le dice, no, la verdad, los tipos que me están parando a mí y que yo despedí, tienen razón. Tienen razón porque esto no funciona. Entonces eso se va a ir viendo. Bueno, Roca hace rato que estaba pidiendo una devaluación, ¿no? Hace rato que lo pide. Hay algunos empresarios que este fin de semana se reunieron con Melconian. Y también ahí están... Esos movimientos tiene que ver. Nosotros lo contamos. Esos movimientos tiene que ver la gente. No lo que hace, viste, dos dirigentes del peronismo, dos dirigentes del radicalismo. No, son los empresarios, el sistema financiero, lo que llamamos el círculo rojo, grupos mediáticos, ¿no? Que juegan fuerte también en toda esta historia. Bueno, sonó el top. 1:31 p.m, momento de actualizar las noticias en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad.
Hora 13:31 minutos, la temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 65%. El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo, subió 15 pesos y se vende a 1.480. La divisa mayorista rozó el techo del esquema de flotación, aumentó el blue y también los financieros. El riesgo país tocó los 1.140 puntos y marcó el mayor nivel en casi un año. Los bonos del Tesoro volvieron a bajar fuerte este lunes, mientras las acciones argentinas en Wall Street operaban mixtas. El secretario general de la UOM afirmó que la política económica del gobierno provoca un combo perfecto para la retracción. Abel Furlan aseguró que los únicos beneficiados de esto son los grandes grupos económicos que piensan este modelo de ajuste para la Argentina. Explicó que sufrimos la apertura de la economía, donde cada vez llegan más containers con productos terminados desde afuera y ahora se le suma la alta tasa de interés. Javier Milei es un instrumento que es cierto que es el presidente que votaron los argentinos, pero no es el que gobierna y no es el que toma las decisiones, remarcó Furlan. El fiscal a cargo del juicio pidió 1 año y 6 meses de cárcel para los 2 funcionarios acusados por la muerte de Solange Muse. Recordamos que la joven falleció de cáncer de mama en Altagracia, Córdoba, en plena pandemia de COVID, sin poder despedirse de su padre Pablo Muse, oriundo de Neuquén. Los imputados son Eduardo Javier Andrada, quien era director del COE de Huinca Renancó, y Analía Morales, que era parte del mismo organismo en Río Cuarto. Luego de los alegatos, se conocerá el veredicto. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima prevista para hoy 21 grados, la actual cerca 20 grados, 2 décimas, humedad 65%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 34 minutos, y venimos hablando de este contexto económico y con datos realmente preocupantes, ¿no? Lo que está pasando con el dólar ahora, con el riesgo país, pero hay distintas maneras de ver que la situación económica está complicada y una de ellas tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar con Julián Moreno, que es presidente de APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, a quien tenemos en línea y por supuesto tenemos muchos temas para hablar con él. Julián, Diego Schurman te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo andas? Gracias por el llamado. Bien, bueno, estamos dando cuenta un poquito de una realidad, ya hace bastante tiempo, pero tenemos unos indicadores en las últimas horas que, digamos, profundizan esta preocupación. Pero contame vos un poquito qué es lo que está pasando en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Mira, lo que está pasando ahora, que quizás los indicadores no lo reflejan, es un parate total, ¿no? Evidentemente la incertidumbre que generó la elección del domingo pasado, de la semana anterior, generó un desconcierto, si querés, en muchos actores de la economía que está generando un parate total en la economía real, que ya venía mal, ¿no? La economía real venía semiparada, pero estamos viendo decisiones importantes que tienen que ver con frizar todo y esperar a que esto aclare. Uh-huh. Y ahí, en esa decisión, bueno, se pone en juego la vida de muchas pymes y de muchos puestos de trabajo. Eso es lo que estamos viendo como digamos, traumático, ¿no? De estos días que están por venir, porque además sabemos que hasta después de las elecciones el gobierno va a hacer todo lo posible por no cambiar de
estrategia y en Bueno, ese ya lo devenir, anunció bueno, además, ¿no? Ya lo dijo claro. explícitamente. Exactamente, pero si no cambia de estrategia, te repito, hay muchos puestos de trabajo y empresas pymes en juego, en esa tosudez, si querés, del no cambio de estrategia. ¿Cuántas, Julián, cuántas empresas pymes tienen registrados ustedes que han cerrado? Mira, desde enero del 24 para acá, el saldo son 15.500, ¿no? Pero en ese saldo vos, porque bueno, eso es midiendo la cantidad de empleadores registrados, ¿no? En ese saldo vos estás dando de baja una empresa industrial que quizás tenga 100 empleos formales y estás dando de alta una cancha de pádel, ¿no? Entonces, es un saldo no representativo de la real crisis, porque estamos cambiando, si querés, de unidades de empleadores, pero uno que es un componente fundamental en la estructura económica argentina, por uno que realmente puede estar o no estar, y la realidad de la población va a ser la misma. Entonces, es un poco complejo. Hay que tener en cuenta que de esas 15.000 que es el saldo, en realidad eso quiere decir que cerraron 60.000 y abrieron, si querés, o se generaron 45.000 nuevos empleadores. Pero, ya te digo, estás cambiando 60.000 que tienen antigüedad, que tienen personal fijo, que tienen capacitación, etcétera, contra un modelo mucho más precario de empresa. Bueno, un modelo que no habla de desarrollo industrial, ¿no? Un poco lo hemos marcado con el programa en numerosas oportunidades. Y ahí tendríamos que ver, Julián Alejandro vivía si te salvo, y ahí tendríamos que ver el número de trabajadores. ¿Cuál es el saldo que te queda de trabajadores ahí? Bueno, eso se está viendo claramente, como a pesar de que el indicador del desempleo apenas creció 2 puntos, creo, el último registro que hay, bueno, lo que se está viendo es una migración del trabajo formal a un trabajo semiformal, por decirlo algo, en realidad precario, que tiene que ver con las aplicaciones, ¿no? El monotributista que está incluido ahí como si fuera un trabajador. Entonces, lo que arrojan los indicadores no siempre tiene que ver con, no es lineal. O sea, estamos mostrando o comparando cosas que creo que pesan muy diferente, ¿no? No es lo mismo un trabajador formal con vacaciones, con aguinaldo, con antigüedad, con indemnización, que un monotributista que anda en bicicleta. Bueno, pero no hay duda de que tenemos datos objetivos, ¿no? Bajó el consumo y eso evidentemente afecta la actividad. Las tasas están por las nubes y eso complica la situación para los créditos que puedan pedir las empresas. Hay datos objetivos que hablan de la crisis en el sector. No, sin duda. Y ahí cuando vos agregas el indicador de consumo, que el gobierno a veces lo usa para decir que no bajó tanto, hay que tener en cuenta que como componente del consumo se consideran los gastos de los argentinos en el exterior. Los viajes al exterior entran dentro del consumo, de ese gran familia, digamos, de ese gran indicador que dice consumo interno. Bueno, hay mucha gente que sí, se viaja al exterior y está consumiendo a rolete, pero hay muchísimos más que están sin poder comprar un litro de leche, ¿no? Porque estamos viendo que baja el consumo de leche, o sea, aumentan los viajes al exterior y baja el consumo de leche. ¿Qué país estamos? No se puede creer. Estamos viendo, bueno, son indicadores bien elementales que te demuestran que estamos hacia un país mucho más injusto que el que ya teníamos, que era bastante injusto, pero bueno, en este proceso de concentración que generan modelos como el que estamos viendo, ¿no? De acumulación por revalorización financiera, bueno, generan esto, un país más injusto, con menos actividad en el mercado interno y que tarde o temprano la política se lo cobra. Esto tiene un plazo, básicamente, ¿no? Es como, por este camino se benefician durante un tiempito los que se beneficiaron toda la vida, pero sabemos que tiene un límite que es el que la sociedad es capaz de soportar. Estamos hablando con Julián Moreno, presidente de APYME, que es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Se menciona todo el tiempo la ley de emergencia PYME. ¿Qué es? Bajarlo un poquito a tierra. Bueno, ahí un poco viene a que me lo traigas a colación porque estamos en un periodo preelectoral de elecciones de medio término, ¿no? Que básicamente define quiénes son los actores del poder legislativo que vamos a tener en los próximos 2 años. Nosotros con el poder ejecutivo no hemos tenido ningún diálogo. Sabemos que públicamente ellos hablan de que la industria es parasitaria, han insultado fuertemente a la industria, etcétera. Pero también sabemos que en un país con 50 millones de habitantes no existe en el mundo un país de 50 millones de habitantes que le dé trabajo a su población
solamente explotando recursos naturales y actividades primarias. Con lo cual, la industria es necesaria. Después hablamos si es eficiente, es poco eficiente, es más o menos o es muy eficiente, dependerá el sector. Pero creo que tenemos que ser conscientes que sin industria no hay forma en un país como el nuestro de tener trabajo digno para todos. Entonces, partiendo de esa base, y que el Ejecutivo no nos está atendiendo directamente, es que fuimos al Poder Legislativo, donde pudimos, obviamente con la colaboración de asesores y demás del diputado Carlos Heller del Partido Solidario, armar un plan, una ley de emergencia MIPYME, que por suerte ya logró el dictamen de la Comisión PYME de diputados, y que necesitamos que se promulgue como ley. Básicamente necesitamos que avance, porque en esa ley eran paliativos, pero paliativos que necesitamos urgente, cada día son más urgentes, porque lo que intenta ese proyecto de ley es salvar a las unidades productivas para que una vez terminado este proceso, de la manera que la sociedad lo defina o resuelva cómo terminarlo, pero cuando se termine, esas unidades productivas estén en condiciones de reactivarse, de volver a tomar trabajadores, de poder volver a la actividad, porque una industria que hoy se cierra, abrirla es realmente casi imposible, te diría, más en este mundo súper competitivo en el cual nos está tocando y te agrego intentar sobrevivir. Un dato más que me interesa la respuesta, que tiene que ver con las importaciones que crecieron. ¿Se puede competir? No, pero Estados Unidos, que es la segunda potencia industrial del mundo, está levantando sus barreras arancelarias porque asume que no puede competir contra China. Estados Unidos, segunda potencia industrial del mundo. Imagínate qué nos queda a nosotros. Si vos, en un país como el nuestro, es un país en vías de desarrollo medio, le abrís las fronteras de igual a igual a los monstruos industriales que tienen un Estado con una determinación para convertirse en la industria del planeta total, tienen un nivel de inversión en investigación, en desarrollo, en universidad, de la cantidad de ingenieros que genera China por año. Es prácticamente imposible para un país como el nuestro competir. Pero te repito lo que te dije hace un rato, o sea, es necesario la industria en un país como el nuestro. Sí, claro. Entonces, no podemos competir de igual a igual. Hagamos un análisis serio de cuál es el modelo productivo que Argentina puede darse, de la manera que su población, digamos, no pague el doble todo, pero hagamos un estudio de qué realmente hace falta y apalanquemos esas industrias, no destruyamos todo. Porque después de destruir todo, bueno, hay que reconstruir todo de vuelta, y eso es carísimo, es difícil, lleva mucho tiempo. Nosotros estamos viendo que estos procesos de destrucción como el que estamos viviendo, bueno, nos condenan, si querés, al subdesarrollo por muchos años. Entonces, luchamos para que esto se revierta lo antes posible. Julián, a ver, sacame de una duda. Sos un empresario joven. ¿Cuánto afecta, o si afecta más, al lado nuestro, si afecta más a ustedes, a las pymes, el supuesto costo laboral o las indemnizaciones, si querés, la supuesta industria del juicio, contra el modelo económico? No, bueno, es una respuesta fácil, pero es verdad que es loco que todavía haya quien se lo esté preguntando, ¿no? Hoy, cuando vos tenés una crisis como esta, los empresarios están viendo cómo salir del pozo, y obviamente una de las alternativas es el ajuste, y en el ajuste está la cuenta de la indemnización. En esa indemnización, un montón de dudas para ver cómo se hace frente. El periodo en el que más creció la industria y el sector pyme fue en el periodo que tuvimos la doble indemnización. No sé si te acordás, claro, sí, pero en un momento hubo que pagar doble indemnización. En ese periodo fue el que Argentina, las pymes en particular, más crecieron. Bien. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, contundente. No tiene absolutamente nada que ver la indemnización y los derechos laborales frente al posible o no crecimiento del sector pyme. Julián, sí. No, sí, completa, por favor. No, pero básicamente ese es el mensaje, digamos, porque siempre en un periodo recesivo al empresariado le genera cierto, ¿viste? Les gusta pensar que
que hay que pagar menos indemnizaciones y que esa es la panacea. Porque bueno, en un periodo recesivo uno está pensando cómo ajustar, pero te aseguro que por ahí no viene el crecimiento. No, y además cuando crece el desempleo termina siendo un disciplinador social, ¿no? Y los laburantes aceptan rebajas de salario, empeorar las condiciones laborales, etcétera, por etcétera, eso, perdona, te agrego, por eso hay que tener mucho cuidado con las reformas laborales en periodos recesivos. Exactamente. Porque seguramente se viene son a la baja, ¿no? De los derechos. Claro, exactamente. Bien. Julián Moreno, presidente de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, gracias por esta conversación. No, a ustedes por el llamado. Un abrazo. 1:00 46 minutos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. En José Cepaz sumamos 40 móviles de seguridad para fortalecer la protección ciudadana. Mayor presencia, más prevención. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de septiembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 12 de septiembre. Segundo vencimiento 26 de septiembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishi. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, 11 23 40 1030. El Zoológico, un desfile incesante de la realidad, con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Minutos para las 2 de la tarde. ¿Vos sabés qué es esto? ¿Saben La que se máquina viene? de humo, la máquina de humo. Cuando te hago así ya sabes, dale. Se viene Cambalache. Habló Ricky. Ricardo Darín. No se asusten. Me asustaste. No, por supuesto. Ricky es cara a cara. Ricardo Darín lo tenemos en un audio. Mira cómo me hizo el corazón. Que lo han jodido mucho a Darín con el tema de las empanadas. Empanadarín. Pobre. Empanadarín ya ahora está a más de 48 lucas en algunos lugares. Le había dicho que le salió 48 lucas la docena. Visionario. Sigo hablando, ¿no? Un poquito de las dificultades de la gente y sobre todo esto que venimos comentando muchas veces, lo que vemos acá en la calle, en el subte, en las plazas, mucha gente durmiendo en la calle. Y Ricardo Darín sobre eso decía lo siguiente. Porque después dicen, se está haciendo, como dicen, el progreso, ¿no? Como dicen, para descalificarte, ¿no? Pero me asusta un poco el hecho de que nos estamos acostumbrando a ver familias enteras viviendo en la calle y ya forman parte de una cierta naturaleza del paisaje. Claro. Es como que perdimos un poco la sorpresa, el impacto, la desazón, esa cosa de decir, che, tiene que ser así. Bueno, sí, perdió, no sé si no encontraba la palabra, perdió el impacto, sí. ¿No? Parece que naturalizamos esta situación. Totalmente. Creo que eso quiere decir Darín, que está mal, que sea parte de la pintura de la ciudad, la gente que duerme en la calle, que no nos pase nada, que ni lo miremos, ¿no? Ni siquiera. Bueno, un poquito, claro, cuando esto
empieza a ser moneda corriente. Bueno, mucha gente lo naturaliza, pero no debería ser así. Sobre todo quien no debería naturalizarlo son las autoridades, ¿no? Que deberían preocuparse porque hay gente durmiendo en la calle. Juan Grabois volvió con la idea de este impuesto solidario a las grandes fortunas, algo que aplicó en una oportunidad el gobierno de Alberto Fernández, pero le dio una vueltita de tuerca con el nombre. Le puso un título a este impuesto que él cree que tiene que volver. Fíjate. Y después hay otro elemento que yo creo que fue muy acertado, que fue el impuesto a las grandes fortunas. Y que ese impuesto tiene que ser de manera permanente. Estoy armando un proyecto que se llama Proyecto Carina, porque es el 3%. El 3% para los que tienen, todavía estoy revisando bien las escalas, pero para darte una idea, ¿no? Los que tienen más de 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, todo este lugar lleno de 10.000 millones de pesos, que son 10 millones de dólares aproximadamente. Bien, ahí estaba, ¿no? Está bien, 10 millones de dólares. Bien, sí, está claro. Igual le puso siempre provoca un poquito. Obvio. ¿No? Proyecto Carina. Habló Axel Kicillof y dijo que si Donald Trump se entera de lo que hace Javier Milei, pasa lo siguiente. La importación permite, con un dólar barato, que los productos sean baratos. Y lo vemos hoy. Argentina es un productor primario, agropecuario muy importante, pero uno va al supermercado y hay tomates venidos de países vecinos, hay fruta venida de otro país, todas cosas que producimos en la Argentina. Si Trump se entera, lo mata a Milei. Bien. Y claro, ¿no? Estamos hablando de alguien que admira a Trump, como es Javier Milei, pero Trump es proteccionista, un poco lo que hablamos un ratito en la nota. Y Javier Milei todo lo contrario. Bueno, ahí está. Si Trump se entera lo que hace Milei, lo mata según Axel Kicillof. Una abonada esta sección. Lilia Lemona. No. Sí. ¿Acá puedo ser mala también o es solo en las tres? Donde vos quieras. Acá creo que vamos a ser malos todos. Sobre todo ella es mala consigo misma. Escúchala. Sí. ¿Qué le dicen a esas mujeres femibolches que dicen, si no fuera por el cupo femenino, ustedes no podrían tener un cargo público? Si no fuera por el cupo femenino, quizás yo no tendría que estar en un cargo público. ¿Entendés? Porque significaría que la política tiene sentido común. O sea, bueno, lo dijo, chicos, lo dijo ella. Ella admite que no está por mérito, que está por el cupo femenino. Claro, es verdad. No tendría sentido. O sea, está reconociendo que está ahí. Porque hay cupo femenino. Porque hay cupo femenino. Porque hay que llenar el cupo. No porque tiene capacidad. Ajá. O sea, por sentido común no tendría que estar ahí. Ella dijo eso. Muy bien. De ella misma dijo eso. Es una autocrítica. Una vez que dice algo en serio y la. Claro, ustedes la matan. No, así no se puede. Mira, con tal de criticar este tipo de medidas, es capaz de hablar mal de ella misma. Claro. ¿No? Como lo hizo en este momento, creo que no se dio cuenta, ¿no? Pero bueno, así fue. Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. El discurso habitual, del discurso antiperonista habitual, ¿cuál es? ¿Hace cuántos años qué dicen? Hace 120 años que gobierna el peronismo. No dicen 120, dice hace 70 años, ¿no? El 70. Yo me decía que le puse IVA. Maravilla Martínez le puso IVA también. Fíjate vos cómo coincidís con Maravilla Martínez, escuchalo. La oposición de Milei se encontró con una persona que tiene el mismo proceder. O sea que Milei te va con los tacos a la cara. El mismo proceder que tuvieron durante décadas. En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos. Y después me van a putear a mí y todo lo que quiera. Dale, mirá Tokio. Le cayeron 2 bombas mundiales, 2 bombas nucleares. ¿Qué es hoy? ¿Qué es Japón hoy? Bien, digamos, los años de peronismo son como 2 bombas nucleares, ¿no? Más o menos, dice ese paralelo, un poco, esto, chicos, un poco raro. Esto es lo que hace el boxeo. Claro. Te deja medio turululo. Tengan cuidado. Tengan medio claro, y no cayó en Tokio, es verdad. Claro. Además de todo. Bueno, le pifió en los años, en dónde cayó la bomba, en todo. En todo. Te juro que yo es un tipo, creía yo, un tipo formado a maravilla, no era el boxeador típico que hablaba solo de box. No ha incursionado por otras latitudes, ¿no? O actúa. Que vuelva al box. Sí, vuelve al box. Que vuelva al box. Bueno, Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei. Hay una fijación que tienen los mileístas, ¿no? Hay una fijación. Cuando hablan de mandriles, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Bueno, fíjate. Este congreso es el que inventó 4 millones de jubilados que no hicieron aportes. O sea, una cosa demencial. Nadie se escandalizó, porque antes de la llegada de Milei, el despilfarro alegre de emitir moneda, bueno, votemos cualquier cosa, somos todos buenos.
Milei tiene una frase un poco elevada de tono, pero que Decile. es muy cierta. Decile. Con el culo ajeno somos todos putos. Hay una fijación anal. Sí, hay una todo cosa, el tiempo una referencia, ¿no? Sí. El Tujes. Tienen, sí. Que los mandriles... Salgan del closet, lo Sí. único que le digo. Claro. Si tienen ganas, salgan del closet y den para adelante, que no, nadie va a decir nada, chicos. Bien, ¿no? Es de la fijación anal y del sometimiento, ¿no? Cuando Milei dice le rompimos, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Bueno, un barra brava, básicamente un barra brava, ¿no? Para chistes también. Bueno, nos quedan 3 minutitos, nos vamos a ir con música. Por ¿Les supuesto, parece como bien? todos los días, un día como hoy de 1965 sale a la venta el disco Otis Blue de Otis Redding. En este álbum destacaba una canción que se hizo muy famosa al ser interpretada por Aretha Franklin. Nos despedimos escuchando Respect. What you want, honey, you got it. And what you need, baby, you got it. All I'm asking for a little respect when I come home. Hey, now, hey. Bueno, y este programa, el mejor de la radiofonía argentina. Exacto, sí. Obvio. ¿Estamos viendo? Sí. Es el mejor, ¿no? Sí. Lo hace el señor Alejandro Di Biasi, quien tengo a mi izquierda. Te anticipo, 5 de la tarde se graba el discurso presidencial. ¿En dónde? En el Salón Blanco. Bien, cadena nacional, expectante. Y Y a las después 9 de la ganan. noche se emite. Sí. ¿Quiénes van a estar ahí acompañándolo? Ese dato todavía no lo tenemos. Pero Bien. 17 horas. Lo que tenemos en claro es quién me acompaña aquí, Julieta Lugo también Mala, en malísima. esta mesa. Silvia Purita en la operación técnica, como siempre, por supuesto, y Dante Malgioglo, un tipo que labura toda la semana y los fines de semana también. Obvio. Sí, por supuesto, un laburante full time. Jackie y Mica en la producción periodista que andan por ahí. Marcelo Manuele, hombre termo, hombre de River. Un tipo, buen tipo. Es buen tipo. Es bueno. Es buen bueno. tipo. Termo, En el pero fondo- buen tipo. En el fondo es bueno. En el fondo, buen tipo. Patricio González en la operación de streaming, Viviana Lavalle, Ibero Méndez en el informativo y Arlina Piolaza, Julián Torres y Valentina Páez en el laburo de redes. Los saludo a todos, nos reencontramos mañana. Yo me quedo un ratitín más para hablar con Marcelo González, un poquito de Boca, de selección, de fútbol y otras yerbas. Chau, chau. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, sí, todo bien, con una semana, vos también, una semana movidita tenés desde lo deportivo y nosotros, bueno, con este empate de ayer de Boca en el Gigante de Arroyito, Claro. un partido bravo, chivo. River juega el difícil. miércoles con Palmeiras. River juega el Por eso me miércoles. decías, para mí movidito también. Para vos movidito, mañana Sí. creo que juega Racing frente a Vélez y bueno, y Boca esperando esta semana de trabajo, pensando en lo que se viene, la vuelta a la Bombonera, será el Sí. domingo en un horario nocturno, Ujú. 21:30 juega frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, bueno, con este empate que es un empate que sirve con un rival difícil, con un partido donde Boca mostró algunas cosas interesantes, con un Paredes que sigue mostrando que está en otro nivel, Calidad, igual que lo calidad de y Di calidad. María, los dos, ¿no? Aparte Bien. la imagen de ellos dos, con el intercambio Sí. de camisetas, con... Che, qué bueno, golazo el Di María, gol olímpico hace un montón que no veía, ¿eh? exacto, y bueno, con alguna responsabilidad del arquerito de Boca. ¿eh? Sí. Saltó, no sé, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí, me parece que sí. Después tuvo buenas atajadas en algún momento, pero bajo los palos a veces se le complica, es joven, bueno, tendrá que ir mejorando ese aspecto, pero sí, yo le veo responsabilidad. Le pegó muy bien Di María, pero... ¿La quiso poner ahí o quiso ir al centro? No, debe haber querido buscar. ¿Sí? Para mí que sí, porque fue bien cerrado, pero bueno, el arquero dio esos pasos adelante y bueno, se le terminó complicando, y bueno. Sí, Marce, me gustó mucho, pero mucho el recibimiento a Russo. Totalmente. El saludo de todos los jugadores de Central y después en la conferencia un Russo, yo creo que sigue emocionado también, ¿no? Seguía, sí. Y me gustó. Me parece que hubo un buen gesto. Me parece que se ubicaron todos en la situación. Totalmente, ¿no? sí, hay una imagen incluso, no la vi en video, lo vi en una fotografía con el saludo con el arquero de Central, sí. el Brun, el Fatura Brown. Sí, y sí, abrazado largo tiempo, sí, ¿no? la cara de Miguel, bueno, aparte el hecho de que haya estado ahí, que era lo que él quería, lo dijo en conferencia de prensa también, el tema de la familia, bueno, es un paso a paso, y sí, muy medido en los comentarios, se lo notaba emocionado, bueno, lo quieren, salió campeón hace menos de 2 años en el Central, claro. así que bueno, aquella final que le ganó a Platense en diciembre del 2023, parece cómo pasa el tiempo. Bueno, y Boca que
viene bien, ¿no? Después de aquel bajón que tuvo hace un mes atrás, 2 meses atrás, de a poquito, paso a paso, se viene recuperando y bien, ¿no? Con triunfos, en este caso fue un empate, pero viene bien. Sí, un compromiso difícil, un equipo que va invicto, que es Absolutamente. Rosario Central, y cuando mira la tabla, uno mira la tabla de los grupos y la tabla general, y Boca está allá arriba. Exacto. Así que bueno, y con un compromiso ahora accesible. Esto es fútbol, ¿no? Esto Son es 11 fútbol, contra amigo. 11 contra 11, la Bombonera, bueno, va a estar a full. Así que bueno, a trabajar. Bueno, los dejo, con Boca de Selección, que tengan un gran programa, nos reencontramos mañana. Gracias, Diego. Chau, Nos chau. vemos mañana. Chau, chau. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM.